Seguimos estudiando entonces las epístolas paulinas y hoy específicamente vamos a hablar sobre la primera epístola de Timoteo. Así que busquen sus Biblias, preparen ahí. Vamos a estar meditando en algunos versículos. Primera carta a Timoteo. Pablo, el apóstol, la escribe. Muchas gracias. Ahí está ya en las pantallas. Primera carta a Timoteo. Quiero decirles que los que estamos acá en la congregación nos dimos cuenta de un pequeño ruido, un pequeño sonido que se oía de este lado derecho, y esto se debe a que la consola se le está dando mantenimiento y pusieron una consola que tiene ese problema, así que ya se va a quitar pronto. Así que no culpemos a los hermanos de sonido, es una falla de la consola, así que pues si no lo notaron, pues teníamos ahí un pequeño problema de audio. Bien, vamos a empezar entonces a aprender sobre esta carta de Timoteo. Sé que muchos las hemos leído y habla básicamente sobre la carta que el apóstol escribe a Timoteo. El apóstol Pablo anda viajando por Europa y deja de encargado en la iglesia a este joven Timoteo. Lo deja encargado y le da unas instrucciones que se apegan a nuestras vidas, a nosotros. Yo creo que la palabra del Señor nos habla a todos, jóvenes, niños, adultos, ancianos. La palabra del Señor nos habla a todos, y en esta carta yo sé que el Señor nos va a hablar y quisiera que prestáramos atención. Se habla sobre la fe, se habla sobre la sana doctrina, se habla sobre requisitos de los líderes de la iglesia, los obispos, y vamos a ver algunas versiones ahí de cómo el Señor nos habla a través de esta carta, así que prestemos atención. Vamos a empezar entonces con capítulo 1, versículos 15 al 17. Vamos a usar una versión del lenguaje actual para que lo tengamos claro, así que si podemos poner ahí los versículos. Es primera epístola a Timoteo, capítulo 1, versículos 15 al 17. Vamos a ir en orden. Dice la palabra del Señor. Yo tengo aquí una TLA, quizás tengamos algunas variantes, así que vamos a leerlo. Dice: lo hizo para que otros sigan mi ejemplo y confíen en Cristo para tener vida eterna. Alabemos y honremos siempre al Rey eterno, al Dios único e invisible, que vive por siempre. Amén. Y mi hermano, estos versículos son muy importantes. Primero, el apóstol Pablo es un hombre que Cristo Jesús se le revela. Nosotros sabemos cómo se le revela al apóstol Pablo. Dice que iba de camino, él perseguía a los cristianos, él quería acabar con los cristianos, pensaba que era un error y que él era celoso. Fariseo de fariseos se describe en algunas ocasiones. Y este apóstol Pablo aquí reconoce, dice: yo soy el peor pecador de todos. Entonces, mi hermano, creo que es importante reconocer de dónde el Señor nos ha rescatado, de dónde el Señor nos sacó. Amén. Nosotros no estamos aquí porque somos buenos, no es porque seamos los mejores, es por la misericordia y por la gracia de Dios. Creo que Dios nos dio su favor, nos dio su gracia, y por esta razón es que nosotros estamos. Y el apóstol Pablo eso es lo que dice, y él dice: yo soy el peor pecador de todos, pero Dios fue bueno y me salvó, así como nos salvó a nosotros.
Y dice, lo hizo para que otros sigan mi ejemplo. Y el apóstol Pablo escribe también en las Escrituras y dice él que él fue enviado a los gentiles. Hizo una labor ardua, trabajó fuertemente para que el evangelio del Señor Jesucristo se llevara a muchos lugares, fundó muchas iglesias y viajaba por Europa, y aquí es donde justamente le escribe a Timoteo y le da instrucciones muy, muy precisas. Y vamos a ver en la palabra del Señor, siempre en la primera epístola a Timoteo, el capítulo 2, versículos 1 al 4, y es algo que nosotros como ministerio de Dios de Pactos practicamos y que nosotros podemos hacerlo también en casa. Dice el versículo 1, vamos al capítulo 2, si tenéis su Biblia, dice: así que recomiendo, es una recomendación del apóstol Pablo, dice: ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Es importante entonces el practicar esto. Generalmente nosotros criticamos al gobierno, criticamos a las autoridades, y digo, no es que muchas veces no lo merezca, pero creo que la iglesia de Cristo está llamada para actuar, para involucrarse también en la política. Puede ser un llamado que se tenga. Y al margen de esto, nos llama a nosotros, la iglesia de Cristo, usted y yo, a que hagamos plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. Y dice especialmente por los gobernantes. ¿Por qué? Porque al haber buenos gobernantes van a generar paz para nuestro país, para nuestra comunidad. Sabemos de algunos tiranos en otros países que persiguen a la iglesia, que matan cristianos, que prohíben muchas cosas. Esto sería muy doloroso para acá, para Guatemala. Nosotros tenemos la bendición de que contamos con esta libertad, estamos acá reunidos, no nos restringen, estamos aquí alabando el nombre del Señor. Entonces es importante que usted y yo hagamos esta oración. Padre, te rogamos por el alcalde de Amatitlán, por las autoridades, por los diputados, por los ministros. Esto es lo que nos manda el Señor, porque es importante que nosotros hagamos esta oración para que el Señor nos respalde y también para que tengamos paz y tranquilidad. ¿Cuántos queremos paz? Nosotros queremos paz en nuestra Amatitlán, amén. Queremos paz en Guatemala. La iglesia ha sido activa. Recuerdo que hace unos años salimos a marchar ahí, pues clamando al Señor por la paz. Es importante entonces que tengamos paz y tranquilidad y que vivamos una vida piadosa y digna. Aquí nosotros debemos ser muy cuidadosos y creo que debemos pedirle al Señor mucha sabiduría para que nos ayude a tomar buenas decisiones, para que nos ayude a llevar justamente una vida piadosa y digna. Vamos a pasar al capítulo 3, siempre vamos a leer los primeros versículos y aquí quiero que veamos esto con mucha atención y que meditemos en esto y que el Señor hable a nuestras vidas. Dice el capítulo 3, versículos 1 al 4, dice: la siguiente declaración es digna de confianza. Y acá, digamos, en esta versión, si pueden poner ahí el capítulo 3, por favor, versículos 1 al 4, dice: si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia. Otra versión habla de obispado, pero aquí vamos a hablar de líderes. Estamos con la NTV, que es la Nueva Traducción Viviente. El capítulo 3 dice: si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Amén. Creo que es bueno, no es malo desear ser un líder de la iglesia, no es malo, es bueno. La palabra del Señor dice que esto es honroso. Sin embargo, dice: por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable,
Y esto es muy difícil. Creo que por nuestra propia cuenta es difícil hacerlo. Una vida intachable. Creo que solo el Señor nos puede dar la sabiduría para lograr esto. Dice, debe ser fiel a su esposa. Mire, luego de la vida intachable, dice que sea fiel a su esposa. Yo veo cómo el mundo toma mucho hoy en día de sus enseñanzas, de sus seminarios, los toma mucho de la palabra de Dios. Uno va a seminarios y muchas veces uno paga bastante, y cuando uno ve es un extracto de la Biblia. Recuerdo cómo nos contaban un caso acá en Guatemala de un ejecutivo importante. Me parece que estaba en el área comercial, un ejecutivo muy importante y tuvo muy buenas ventas, logró millones de ventas en el año, y la empresa lo premió con un bono económico, y aparte de eso le dio un viaje a él y a su esposa hacia un país extranjero, me parece que era Brasil. Entonces, con sus gastos pagados y todo, porque se lo merecía, porque era un ejecutivo que era importante a la empresa, agregaba valor a la organización. El ejecutivo tomó su premio y se fue de viaje y regresó. Cuando regresó a la organización, su sorpresa es que al pasar unos días lo despidieron. Entonces decía, pero ¿por qué lo están despidiendo? ¿Qué motivó el despido? Se le acaban de dar un bono, si lo acaban de premiar, y porque llevó a la empresa a ganar mucho dinero. Y la razón era muy sencilla. Descubrieron que cuando él viajó hacia ese país, no viajó con su esposa, viajó con su novia, viajó con su amante. Entonces mire el análisis que hizo la organización. Dijo, bueno, si este ejecutivo es capaz de engañar a su esposa, ¿por qué no va a engañar a la empresa? Y simplemente lo despidieron. Y no estoy hablando de una iglesia que tomó la decisión, hablo de una empresa. Entonces, aunque no lo creamos, las empresas también se dan cuenta de esto. Así que gracias al Señor, pues acá la iglesia nos enseña que nosotros debemos ser maridos de una sola mujer. Amén, varones, hermanos, amén, amén, así es, ¿verdad? Una sola esposa. Entonces aquí es una de las recomendaciones, dice que debe ser un hombre que vive una vida intachable, debe serle fiel a su esposa. Y luego dice, debe tener control propio, debe tener dominio propio. ¿Y esto cómo cuesta? ¿O no les cuesta a usted? ¿No batalla usted con el dominio propio? Y hablo de un dominio propio en general, dominio propio para no comer lo que no debo comer, dominio propio para no gastar lo que no tengo para gastar, dominio propio para airarme, para enojarme. Es patojo y se queda. Y esto no solamente causa daño a la salud, sino que puede causar daño a un hermano. ¿Quién se enojó? ¿Quién se peleó alguna vez con un hermano, con su hermano? Yo me peleé con mis hermanos y muchas veces, y me enojaba. Yo creo que eso sí he aprendido a mi edad, he aprendido que con el paso del tiempo uno se va relajando más. O a menos que diga, soy de Zacapa y a mí nadie me manda, y a menos que sea de Oriente, ¿verdad? Que tienen una fama pues de pistola y de llave en mano. Es difícil tener dominio propio. Yo creo que se logra buscando el Señor. Amén. ¿Quién se peleó con su hermano alguna vez? Yo creo que todos nos peleamos. Yo tenía la ventaja que era el más grande, entonces siempre les pegaba a mis hermanos hasta que crecieron. Entonces ya me fue más difícil. Y no hablo también de que no va a creer usted que también nos botábamos los dientes y todo, no, pero nos peleábamos.
¿Cuántos han peleado con su esposa? Amén, así hasta que, amén. Sí, es que nos enojamos o no nos enojamos. Mire, no me va a decir que nunca se ha peleado, porque yo no le creería. O diría, a ver, la hermana se casó con un mudito o el hermano se casó con una mudita. Pero eso va a ser muy difícil. Entonces, la palabra del Señor nos manda que si queremos ser líderes, amén, es buena cosa, es honroso, pero una vida intachable, esposo de una sola mujer y dominio propio. Y por eso me quería detener ahí. Le cuento rápidamente, el 31 de marzo del 2019, casi hace 4 años, Pablo Lyle, no sé si alguien ha seguido a Pablo Lyle, lo supo. Pablo Lyle es un actor de telenovelas muy famoso. Iba de regreso para México. Estaba en Miami, iba al aeropuerto internacional de Miami, iba de regreso y él iba de copiloto, iba manejando el cuñado y atrás iba su esposa y sus hijos, y el copiloto, su cuñado, hizo una maniobra así extraña en se metió una persona que iba en la parte, que iba en un vehículo a la par, Juan Ricardo Hernández, de 63 años, pues iba, imagínense el vehículo acá, y de repente dan la vuelta. Ay, hermanos, de veras que se necesita dominio propio. Dan ganas de decirle, baboso, ¿qué estás pensando? Y entonces este señor, Juan Ricardo Hernández, se baja de su vehículo muy enojado y va a tocar el vidrio, el copiloto, fue a tocarlo fuerte. Entonces se baja Pablo Lyle, este actor joven, buen mozo, 35 años, con un futuro muy prometedor en la televisión, en las telenovelas. Se baja, discuten, se acaloran, le da un golpe en la cara. Ese señor Juan Ricardo cae sobre el asfalto de su lado derecho. Se asusta ese señor Pablo Lyle y sale corriendo al aeropuerto. Y usted sabe, en Estados Unidos está en las cámaras, está grabado y todo. El aeropuerto lo fueron a traer. Ese señor que había caído al asfalto pasó 5 días en coma, y la familia dice que lo desconecten y fallece. Desde el 2019 está con arresto domiciliario. Ahorita lo van a sentenciar. Se espera una condena de 30 o 35 años para Pablo Lyle. Pablo Lyle le dice a su esposa: voy a estar en la cárcel, así que divorciémonos y te doy la libertad para que te puedas casar. Perdieron todos, perdió Pablo Lyle, perdió la esposa, la familia, y perdió la familia de este señor de 63 años por un momento de enojo. A eso es a lo que la Biblia se refiere cuando dice que tengamos control, que tengamos dominio propio. Mire qué tristeza haber tirado todo por un momento acalorado, por un momento de enojo, por ese dominio propio que la Biblia manda que tengamos, y está entre los frutos del Espíritu Santo. Entre los frutos del Espíritu está gozo, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, y ahí hay una lista de los frutos del Espíritu Santo, y al final dominio propio. ¿Por qué dominio propio? Porque dominio propio yo creo que es el último de los escalones, y yo le doy gloria a Dios porque yo conozco a alguien como Job, que nunca lo veo enojado, siempre está sonriente. Habría que preguntarle a su esposa, ¿verdad? Hay que hacer un interrogatorio, pero para mí Job es una de las personas más, hermano Donald, perdonen que los mencione, pero son personas que yo siempre miro así, con esa tranquilidad. Byron también, solo cuando hay fútbol creo que ya los muchachos ya entran en calor, pero generalmente se les conoce como gente paciente, gente pasiva, ¿verdad? Entonces, la falta de dominio propio nos puede acarrear problemas. Ya le digo, este actor está tristemente muy mal. Así podemos ver gente que se enoja tanto y no puede estallar, y le da le puede dar un ataque, le puede dar un derrame cerebral y pagar muy caro ese enojo. Yo cuando era joven
recuerdo que a mí me decían, no, descargate y pegale a la pared. Y yo solía pegarle a la pared para descargar mi enojo cuando algo me enfadaba. Y me lastimé la mano y me quedó ahí un recuerdo, un pequeño recuerdo que no me hizo bien. Y lo triste de esto es que usted se encuentra en la calle a gente que no tiene dominio propio y está buscando con quién estalla, con quién descarga su ira, y es muy peligroso. Proverbios 16:32, mire lo que dice que más vale un hombre que controla su ira que el que domina una ciudad. Entonces imagínense, ahora, ¿cómo controlo la ira? ¿Cómo controlo el enojo? Yo creo que el Espíritu Santo de Dios debe hacer un cambio en nosotros y controlar eso. Así que si hay alguno acá que tiene ese problema, pues pidámosle al Señor que nos dé dominio propio, que nos dé control. Hoy tenemos ataques de ansiedad, tenemos ataques terribles por falta de control, de dominio. Y hablo dominio en general. Miren, jovencitos, quizás ustedes no lo van a creer, pero hace algunos años, y no tantos, en la iglesia, había una iglesia Verbo, tenía un amigo con el que hablábamos en Verbo, y cuando había una pareja de novios, iban a la iglesia y decían, a ver, nosotros nos vamos a hacer novios. Y entonces la iglesia nombraba a un anciano para que fuera con ellos al parque. Entonces, imagínense a los novios aquí de la mano, imagínense al anciano de la iglesia ahí controlando que no pasara nada. Así era. Hoy pues ya no está eso. Pero como muchas veces no existe ese dominio, ¿por qué cree que el apóstol Pablo dice, huye de las pasiones juveniles? Huye. Debemos de tener sabiduría y huir. Si algo nos hace daño, tranquilizar. A veces cuando manejamos le decimos a Kelly cerrar los ojos, porque ella es muy tensa, se pone muy nerviosa. A veces es mejor cerrar los ojos, a veces estar tranquilo. Esto es apenas uno de los requisitos que pide para el liderazgo de la iglesia. O sea, queremos ser líderes. Amén, sí, quiero ser líder, pero me voy a pelear con todos, no sé si convenga. Luego dice que llevemos una vida piadosa. Dice luego, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación, es un buen testimonio. Con agrado debe recibir visitas. Ser hospedador era una característica también en el tiempo antiguo, y recuérdense que habían distancias largas que se recorrían, entonces era muy común el hospedar a los hermanos. Y hoy en día también ser hospedador era uno de los requisitos. Dice, debe recibir visitas de huéspedes en su casa, también debe tener la capacidad de enseñar, debe poder enseñar, debe tener esa capacidad. No debe emborracharse. Y decía un tío mío, decía, no, es que mire, lo mío es social, yo me tomo una y es social. ¿Saben que yo no tomo ni una? Porque en mí yo pienso, ¿y qué tal si me gusta? ¿Cómo creen que he empezado todos los borrachitos? Con un traguito. Entonces, pues los que lo pueden manejar, los que tienen dominio propio y dicen, no, solo es social y todo, pues ahí ellos. Yo digo, ¿y si me gusta? Y si después no me lo puedo quitar. Entonces tengo mucho cuidado con eso. Desgraciadamente digo, para mí esto es difícil. Mi padre fue alcohólico, yo lo vi, sufrió él, sufrió mi mamá, sufrimos nosotros. Entonces a mí es algo que no me llama nada la atención. Dice, no debe emborracharse ni ser violento. Debe ser amable, no debe buscar pleitos, sobre todo si vamos a jugar fútbol el domingo por las tardes. Tranquilos, solo se pierde un partido, tranquilos, ya me han contado un poquito
Ya Alexis ahí está ahí controlando que se mantenga el orden. Amén. Amén. No buscar pleitos ni amar el dinero. Claro, el dinero es importante y quien no quiere tener dinero nos sirve, pero ya amarlo y todo, pues ahí la palabra del Señor dice que no. Y dice, debe dirigir bien a su propia familia. ¿Cómo cuesta, hermanos? ¿Cómo cuesta dirigir a su familia? Creo que uno necesita sabiduría del Señor para poder dirigir a su familia. Amén. No estoy diciendo mandar, porque mandar, si quiere usted, es fácil. Mandar es fácil. Dirigirlos, creo que se necesita mucho de la ayuda del Señor. Eso es liderazgo. Y jovencitos, pidan al Señor mucho el poder tener la sabiduría para dirigir a su familia. Entonces dice, debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Amén. Que los hijos obedezcan y respeten. Esto es importante. Creo que el Señor tiene que hacer una obra con cada uno de nosotros en la familia. Y vamos a ir finalizando ya en el capítulo 5, versículos 1 al 4. Sé que el tiempo va volando, así que voy a cortar un poquito. Dice en el versículo 5, jovencitos. Esta carta Pablo se le escribe a Timoteo, que es un jovencito. Nadie tenga poco tu juventud. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Mira, esta es la edad maravillosa, la edad en que se desvela, la edad en que come lo que sea y no pasa nada. A ver, muchachos, 3 hamburguesas y tranquilos. Yo ahora ya tengo que partirla y ya lo pienso para comer. Así que denle, muchachos, pero cuídense, porque en la juventud es importante cuidarse. Alguien dice ahí, yo solo me tomo mi coquita, mi litro y nada más. Cuídense. Si no, vemos acá nuestra hermana Tilo, nuestro hermano Víctor. Gloria a Dios, si el Señor nos permita llegar a su edad así, enteros, así, caminando. Tenemos que cuidarnos para llegar a ancianos de buena manera. Amén. Entonces cuidémonos, muchachos. Dice en el versículo 1, dice, nunca le hables con aspereza a un hombre mayor. Imagínense, hermano, que yo venga y hermano Víctor, con su permiso, que yo venga acá y le digo, Víctor, vení. No, hermano, para mí el hermano Víctor es un hombre de respeto. Yo lo respeto, hermano Víctor, y uno dice, hermano, Dios lo bendiga. Pues vení para acá. ¿Cómo así, hermano? No podemos hacerlo. Y los muchachos a veces corren el riesgo y piensan que están con un amigo. La palabra del Señor nos enseña entonces a que tratemos con respeto. No hables con aspereza. ¿Sabe qué me preocupa? Dice, si nos llaman la atención con respeto como lo harías con tu propio padre. Pero si trata mal al papá, entonces sí me preocupa cómo va a tratar al hermano, ¿verdad? Viejo, vení. Y aquí muchos recordarán, muchas veces hablo en años anteriores, generaciones anteriores, del respeto al papá. Al papá no se le discutía, no se le decía nada. El papá con una mirada y bastaba, ¿verdad, hermanos? Solo una mirada. O sea, yo recuerdo cuando llegaban a visitar a mi mamá, llegaba una vecina, creo que mi mamá solo yo no sé ni cómo hacía, pero solo así y ya entendíamos. Y si no, espérense que se vayan. Eso es lo que nos decían, ¿verdad? Hoy está uno con alguien y el hijo pasa enfrente y es otra generación la que hay y nosotros somos responsables de esto también. Entonces hay que respetar a los mayores. Eso nos enseña la palabra de Dios. Eso es básico, eso es palabra de Dios. Dice, dirígete a los jóvenes como si les hablaras a tus propios hermanos. Tampoco voy a agarrar a los patojos. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con los jóvenes y los veo crecer y los veo desarrollarse y me da tanta alegría. Creo que estoy en una edad donde disfruto mucho el éxito de los demás y disfruto acompañarlos. Y cuando alguien crece y se gradúa y tiene una licenciatura en ingeniería, yo de verdad me gozo mucho.
Debemos tratarlos entonces a los jóvenes como hermanos y a las mujeres mayores como lo harías con tu madre. Eso le dice el apóstol Pablo. Y trata a las jóvenes como a sus propias hermanas con toda pureza. Amén. Respetemos entonces a las señoritas, a los jóvenes, y seamos sabios también. Y luego la palabra del Señor sigue diciendo en el versículo 3 del capítulo 5, dice: atiende a toda viuda que no tenga nadie quien la cuide, pero si ella tiene hijos o nietos, la primera responsabilidad de ellos es poner en práctica la sumisión a Dios en su hogar y retribuir a sus padres al cuidarlos. Esto es algo que le agrada a Dios. Así que nietos, a cuidar a sus abuelitos, a sus abuelitas; hijos, de igual manera, retribuirles de alguna manera, porque esto le agrada a Dios. Así que pongámonos sobre nuestros pies, damos gracias al Señor por su palabra. Esto lo enseña la palabra del Señor. Amén. Espero que usted y yo hayamos aprendido sobre su palabra. Digamos: Señor, dame espíritu y sabiduría. Dice el Señor que el que no tenga sabiduría, que la pida, que Él sabe dar en abundancia. Así que muchas gracias, hermanos, por estar acá, por buscar su propio crecimiento espiritual, escuchando la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. No deje de congregarse. No haga todo lo posible por estar. Yo me alegro mucho cuando hermanos traen a sus niños a escuchar la palabra del Señor, porque los niños son receptivos y pareciera que no ponen atención, ¿verdad? Patojo, pon atención. No, están escuchando y la palabra está grabando en su corazón. Así que Dios los bendiga, hermanos. No dejemos de congregarnos. Oremos, cerremos nuestros ojos y oramos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has permitido meditar en ella, la primera epístola a Timoteo. Señor, acá vemos cómo tu palabra nos enseña a llevar una vida digna, una vida, Señor, sin reproches, que solamente se puede lograr con tu favor, con tu gracia. Señor, danos sabiduría, Padre, para poder guiar a nuestras familias. Danos sabiduría, Señor, para poder ser un buen padre, para poder ser un buen esposo, para poder ser un buen hijo, un buen nieto. Señor, bendigo a tu pueblo y te ruego, Señor, que tú les des sabiduría. Dice tu palabra: por falta de conocimiento perece mi pueblo. Señor, no queremos perecer, queremos aprender más de ti. Gracias, porque dice que el cielo y la tierra pasará, pero tu palabra permanecerá. Señor, que more en nuestros corazones tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir este camino y que un día podamos alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. A ti sea la honra y la gloria. Señor, gracias, porque el apóstol Pablo decía que él se consideraba el peor de los pecadores, que fue alcanzado por tu gracia. Si en esta hora hay alguien que quiere reconciliarse con el Señor, si quiere recibir al Señor en su corazón, puede hacerlo ahí donde está. Puede decirle: Señor, yo no puedo, con mis propias fuerzas no puedo, es imposible, pero te ruego, Señor, que tú me ayudes, que tú, Señor, dirijas mis pasos, que tú, Señor, pongas en mí un nuevo corazón. Señor, que sea arrancado ese corazón de piedra y haya uno de carne, que te reconozca. Señor, bendecimos a nuestros hijos, bendecimos a nuestras familias. Gracias por estos jóvenes también, que en unos meses, en unos años van a formar una familia. Muchas gracias, Señor, que un día podamos decir: mi casa y yo serviremos al Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo.